Pues bienvenidos nuevamente, estamos muy contentos de poder participar en este devocional y esto es una invitación tremenda de parte de la Iglesia Ríos de Agua Viva. Y déjenme presentar a mi esposa aquí a mi lado, Laura González, y un servidor, Fernando González, y queremos traer el siguiente tema. El siguiente tema lo vamos a encontrar en el libro de Efesios y esto lo encontramos en el capítulo 6. Voy a leer el versículo 10 y el 11 que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Bueno, ¿qué querrá decir esto del diablo? Esto de las acechanzas, ¿cómo que el diablo nos acecha? Pues quiero decirles, hermanos, que desde el momento en que nosotros entramos a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hay una guerra espiritual constante en la cual el diablo está queriendo conservar las almas, ¿verdad? Pero resulta que pues Jesucristo ya pagó el precio para recuperarlos. Entonces esa es una guerra constante. Y aquí por eso precisamente el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, en este caso tú que estás escuchando este mensaje es para ti, que tú que ya estás en los caminos del Señor. Este mensaje se trata de lo siguiente, que tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual constante que no es a la vista de los ojos naturales, pero eso no significa que no está sucediendo. De tal manera que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, seguir fortaleciéndonos, seguir alimentando nuestra fe y poner en práctica esto de vestirnos de esta armadura, ¿verdad? Que es la palabra del Señor, por medio de su cruz, es la fe, es todo lo que ha venido en nuestro conocimiento, son herramientas. Esa es la armadura que Dios nos ha proporcionado a través de su palabra. Pues a nosotros nos tocó la armadura de Dios, algo que pues como oración siempre la ponemos: Señor, que tu armadura, hablamos de la armadura de Dios, de cómo hacerla. Aquí verdaderamente en Efesios Pablo nos dice exactamente, sin titubear, nos dice en Efesios 6, siguiendo con lo que mi esposo dijo en Efesios 6, del 12 al 18, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo es estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Señor, pon carbones encendidos en mi boca, porque son palabras que verdaderamente Pablo nos instruye paso por paso. Pero una de las revelaciones que Dios dio a mi vida es que yo
digo, pues yo me voy a vestir de la armadura de Dios. Siempre traigo la espada. Siempre tengo mi fe, que es mi coraza. Siempre, o sea, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Algo que siento yo que nos falta, y yo creo que el proceso del ayuno y la oración nos falta despojarnos de la armadura de nosotros. Despojarme de mi prepotencia, despojarme de mi hipocresía, despojarme de mi emoción, verdaderamente despojarme para que me quede la armadura de Dios. Y para eso, por eso es el ayuno, hermanos, para despojarnos de la carne. Aquí nos dice claramente Pablo, que dice que no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Cuando nosotros no nos quitamos la armadura de nosotros, ¿a quién afectamos? A la carne. Nuestra lucha es carnal. Y yo creo que Pablo le está hablando a unos ya convertidos, a unos que conocen la palabra, a unos que viven en la palabra. Que el Señor nos hable verdaderamente en este momento, que no nada más se trata de estar asistiendo a la iglesia. Es un mandamiento asistir. Que se trata de que sí, pero verdaderamente que Dios sea el que te guíe, el que te apasione, que no quitemos el punto, desvistámonos. Yo le decía a mi esposo que hasta hace poquito, siendo que yo ya tengo en el Evangelio, hasta hace poquito yo entendí cómo ponerme la armadura de Dios. Duele, hermanos, duele mucho. Hace poquito fuimos al boliche y lo primero que nos dan son unos zapatos. Y yo les decía, ay, ¿por qué me tengo que quitar mis zapatos? Porque si me los ponía arriba de los otros no me iban a quedar. Y yo, para poder jugar ese juego, yo tenía que ponerme esos zapatos, porque si no, me iba a dañar yo. Así, fíjense, hasta en eso Dios nos tiene cuidado de nosotros. Revístanse de la armadura, pero para que te quede esa armadura, hermano, tienes que despojarte de la tuya. No es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad que habitan. Aquí dice que en este siglo está el diablo. Contra él vas a luchar, hermano. Y yo quiero orar en este momento, ¿verdad? Para que sea Dios en este ayuno y oración que le estamos dedicando unánimemente, porque todos estamos en el mismo canal en esta iglesia. Así es, y entonces esto es algo constante. Una vez que nosotros estamos en el equipo correcto, en el equipo de Dios, tenemos un enemigo, porque nada más hay dos grupos, ¿verdad? Si nosotros estamos con Cristo, nuestro enemigo es el diablo, y esto es constante y es una guerra que se libera. Nuestros ojos espirituales, si lo pudiéramos ver, nos sorprenderíamos de lo real que es todo esto. Pero ¿cómo lo vamos a entender? Precisamente sometiéndonos a oración, a ayuno, y no solamente por estos primeros 21 días de este inicio de año, ¿verdad? Debe de ser un estilo de vida de toda iglesia, de toda persona que ha venido al conocimiento de la palabra, porque es una manera de cómo introducirnos a conocer el mundo espiritual. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este corto pero tremendo devocional, y porque la palabra del Señor es como espada de dos filos, ¿verdad? Que corta, entra y penetra hasta la médula de nuestros huesos. Entonces, mis hermanos, pues es un placer haber estado con ustedes en este devocional, y que el Señor los continúe bendiciendo, y pongámonos la armadura de Dios. Bendiciones.